Bueno, arrancamos nuestro tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y antes de todo, de una forma muy rápida, quiero decirles con tristeza que esta serie de Antes de hacer, tienes que ser, hoy la culminamos. Y de verdad que personalmente yo doy gracias a Dios porque ha sido un buen tiempo, ha sido una buena serie, ha sido semana tras semana diversos conceptos que nos han ayudado, por lo menos específicamente en cuestiones de carácter, y de verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por lo que hemos visto. Recuerdo muchas veces algunos conceptos en cuanto a que debemos apartarnos, que debemos también organizar nuestra vida, que debemos también ver la importancia del carácter, del tiempo. Hablamos de diferentes cosas y hoy terminamos con un asunto que igual es de gran importancia para nosotros, y es el aspecto de ir más allá del sermón. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar, o el tema de hoy es ese, es más allá del sermón. Y para los que tienen sus notas ahí, dice que la satisfacción momentánea, el ser y vivir superficialmente, es un gran problema en esta generación. A la gente no le gusta pensar. Miren esa frase. A la gente no le gusta pensar. Porque cuesta trabajo, porque le cuesta trabajo, porque obviamente tienen que implementar un poquito de esfuerzo. Y también porque quiere resultados inmediatos y autocomplacientes. Miren que esa es la introducción sencilla. La gente, cuando hablamos de ir más allá del sermón, estamos hablando de un esfuerzo mayor, ¿cierto que sí? Cuando usted escucha un sermón cada semana, es como algo muy básico, pero la idea es que uno tiene que ir más allá. Pero el hecho de hacer ese trabajo, de llegar a pensar, de empezar uno a meditar, de hacer un esfuerzo mayor, es algo que nosotros no nos estamos acostumbrados, porque nos cuesta trabajo y, como lo dice ahí, porque uno quiere resultados inmediatos. El ritmo acelerado que llevamos cada uno de nosotros en nuestra vida se ha constituido el mayor obstáculo para que nosotros seamos personas, para que seamos personas de reflexión. Es el obstáculo, o sea, el agite de esta vida, tanta situación, tanto ajetreo en cierta manera nos quita esos momentos en los cuales usted y yo podemos sentarnos realmente a meditar en algo. Ahora, la gran mayoría de los cristianos podemos decir que no vuelven a meditar en las cosas que escucharon. Y yo quiero hacer un análisis, realmente créanme que lo iba a hacer mucho más, un tipo de encuesta con cada uno de ustedes. Pero yo dije, no lo voy a hacer, sino vamos a hacerlo de esta forma. Y es, la mayoría, y miren a ver si ustedes están en estas estadísticas, la mayoría de cristianos no vuelve a meditar en el sermón que escucharon. Obviamente en domingo. Un sermón normalmente dura en su mente 45 minutos. Por mucho que dura una hora. Quiere decir que en la mayoría de cristianos un sermón, hablando de una predicación, dura en la mente máximo una hora. Es imposible que un sermón pueda lograr cambios significativos en cuanto a la manera de pensar de un creyente. Yo pienso que esa es la introducción de hoy. Somos personas realmente perezosas en cierta manera para pensar, para meditar, para reflexionar, para coger un tema, por ejemplo, que yo escuché y realmente sentarme y analizar frase por frase. Es algo que realmente nos cuesta a nosotros. Hay una frase que me gustó esa semana que la estuve leyendo, y es, en cierta manera, como que los textos grandes, los sermones grandes realmente no cambian vidas. Lo que decir realmente cambian vidas son los párrafos o las frases. Es decir, cuando nos vamos literalmente a frase por frase, es cuando realmente eso impactará en nuestra vida. Pero créanme eso, y yo le pregunto a usted en esta mañana, es eso. ¿Usted va más allá del sermón? ¿Usted va más allá de lo que escucha tal vez un domingo en la mañana? Usted, podemos decir que no está en estas estadísticas de que el sermón que usted escucha
le entra por acá y le sale por acá y usted no entendió nada y entre semana, oiga, ¿qué fue lo que habló el pastor? O realmente usted es de los que dicen, no, esta semana tengo que meditar más porque eso no lo necesito en mi vida. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y sobre todo vamos a hablar hoy del concepto de reflexionar, el concepto de pensar, la importancia de ir mucho más allá del sermón. Ahora, vamos a mirar en primera instancia y yo quiero que miremos primeramente, para que ustedes vayan llenando ahí también en sus noticas, el aspecto de que debemos ser una persona bíblica. Debemos ser una persona o ser personas bíblicas. Miren que al ser nosotros hijos de Dios, nos corresponde creer, obviamente, pero también vivir la palabra de nuestro Dios. Y aquí un aspecto también que podemos ver es que nuestro diario vivir simplemente debe ir enfocado en reflexionar y pensar en qué es lo que yo hago y en si lo que hago es bíblico o no es bíblico, obviamente pensando en que debemos agradar a nuestro Dios. Hay un pasaje que ustedes lo tienen ahí o lo invito a que lo miremos y es Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Creo que en esos días lo hablábamos y yo pensando en esto, ¿no? Uno muchas veces cree que el camino que uno lleva es el camino correcto. Las decisiones que tomamos creemos que son decisiones correctas. Pero usted alguna vez se ha preguntado, y aquí vamos a hacer un apunte en cierta manera para no irnos a extremos, pero hay tres preguntas que yo quiero compartirle hoy. Una, lo que usted y yo hacemos en nuestro diario vivir, esos caminos que usted y yo llevamos según lo que dice el pasaje, ¿puede decir usted que son bíblicos? ¿Es bíblico lo que usted está haciendo? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y cuando hablamos de ir más allá del sermón o de reflexionar o de pensar es eso, es que yo debo sentarme a mirar lo que yo estoy haciendo en mi vida, ¿es bíblico? El otro aspecto es en el diario vivir, en cada decisión, en cada actitud, en cada situación que yo hago, preguntarnos, ¿es bíblico? ¿Es bíblica la manera en que yo estoy viviendo, en lo que hago, en cómo lo estoy haciendo? ¿Es bíblico? O sea, es decir, es basado en la palabra de Dios. Y ahí donde yo hago el paréntesis y yo digo, no nos vayamos a extremos, ¿cierto? Porque hay personas que dicen siempre, oiga, que absolutamente para todo es un legalismo. Siempre es bíblico, no es bíblico. Bueno, pero en cierta manera nosotros debemos llegar a pensar en que todo lo que nosotros hagamos, seamos, hablemos, pensemos, debe ser bíblico. Debe ser obviamente basado en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y esa pregunta nos queda ahí para que lo reflexionemos. La otra parte es, en ese mismo pasaje, o mencionándoles cuál es nuestra motivación. ¿Cuál es su motivación en todo lo que usted y yo estamos haciendo? Es bíblico, pero segundo, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué usted trabaja? Póngase a pensar eso. ¿Por qué usted emprende un negocio? ¿Por qué usted adquiere aspectos materiales? ¿Por qué usted empieza diversos proyectos? Piense eso. ¿Cuál es la motivación? La motivación suya, podríamos decirlo, es dinero. La motivación suya tal vez es servir, tal vez es agradar a Dios. Siempre hay una motivación en todo aspecto. Miren que aquí algo interesante, de pronto usted para que lo anote ahí en sus notas, pero el ser una persona bíblica también quiere decir que mi relación es una relación, si no estoy mal, es vertical. Es yo, perdóneme que yo diga, yo ¿con quién? Hacia arriba, con Dios. Pero no es una relación horizontal, no es solamente algo terrenal. Y eso es lo importante, piensen muy bien y pensemos, acuérdense de ese concepto de pensar, de meditar, de que todo lo que estemos haciendo sea algo bíblico y que tenga una motivación mucho más eterna y no tanto terrenal. Y la última pregunta que yo quiero hacerle ahí en ese primer aspecto es, ¿para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? En todo lo que usted y yo emprendemos, ¿para quién es la gloria? ¿Es para usted? ¿Es para mostrar tal vez? ¿O es realmente para la gloria de nuestro Dios? Así que, mis queridos hermanos, al ser nosotros hijos de Dios, entonces nos corresponde ser responsables por aquello a lo cual
en cierta manera nosotros creemos y debemos vivir enfocados en una reflexión constante de si que lo que hacemos o no hacemos es bíblico o no. Acuérdense lo que hemos hablado mucho estas semanas en cuanto a lo de santidad también. Somos hijos de Dios, somos apartados y todo lo que yo haga debe estar basado en nuestro Dios. Y por eso el pasaje, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero puede que no sea. Analice usted y piense eso. ¿Será que hay caminos que usted está llevando, decisiones que usted está tomando, que será que no son los caminos que Dios quiere para su vida? El segundo aspecto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Y aquí es el aspecto de pensar en cierta manera en hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Miren, estamos mirando detalles que van mucho más allá de escuchar simplemente una predicación y que tienen que ver mucho con la mente. Y hoy en día es ese, que pensemos en la voluntad de Dios y que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Miren, son muchas cosas las que usted y yo tenemos que hacer. Son muchas cosas que tendremos que hacer también a lo largo de nuestra vida, pero algunas las podremos realizar. Algunas cosas que usted y yo nos proyectamos en la vida, Dios nos permitirá hacerlas. Otras tal vez no. Otras tal vez vamos a encontrar frustración porque no las pudimos hacer. Pero lo que nosotros debemos entender o tener en cuenta, como lo dice ahí en sus notas, es que somos responsables de aquello que Dios nos mandó a hacer. ¡Wow! No sé si usted lo siente de la misma manera, pero hay muchas cosas que usted y yo estamos haciendo y vamos a hacer y tendremos que hacer. Pero la palabra de Dios, aquí ahorita lo vamos a leer específicamente en Juan 6:38, pero aquí nos dice esta frase que acabo de mencionar, es que somos responsables de aquello por lo cual Dios nos mandó a hacer. Usted y yo fuimos creados y puestos en esta tierra con un propósito específico, así como lo hizo Dios con Jesús. Y mire lo que dice Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la función? Mire que Jesús específicamente tenía un propósito, tenía un proyecto, tenía una meta de venir a esta tierra a hacer la voluntad del Padre. Esa era la tarea, en cierta manera, de Jesús. Ahora, eso es lo que nosotros debemos mirar y pensar y reflexionar continuamente en eso. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, no la suya, ni la de los hombres. Es una buena pregunta para que usted y yo nos analicemos. ¿Está haciendo usted, estoy haciendo yo la voluntad de mi Padre? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad nuestra? ¿Es lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo creo que es lo mejor para mí, o está haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? En Juan capítulo 17, el versículo 4, dice que yo te he glorificado en la tierra, dice la palabra. Dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Usted puede estar satisfecho hoy y podría hoy decir las mismas palabras? Usted podría decirle hoy al Señor y cerrar sus ojos y decirle, Señor, yo te he glorificado aquí en la tierra en los años que tú me has dado. Usted le podría decir al Señor, Señor, yo te he glorificado y he acabado la carrera o voy en camino de la obra que tú me mandaste a hacer en esta tierra. Y en eso es que nosotros debemos analizar y debemos reflexionar y debemos pensar. Y es, créanme, que es mucho más allá. Hacer la voluntad de Dios, pensar en hacer la voluntad de Dios, es ir mucho más allá de simplemente tal vez escuchar una predicación cada domingo. Si nosotros no reflexionamos realmente con cuidado, llegaremos a hacer una cantidad de tareas que Dios nunca nos llamó a hacer. Escuchemos esta palabra otra vez. Si nosotros no nos analizamos bien, pensamos, reflexionamos en cuanto a lo que estamos haciendo, llegaremos a hacer muchas tareas, una cantidad de tareas que tal vez Dios nunca nos llamó y nos mandó a hacer.
¿Vemos la importancia de esto? De pensar y de reflexionar en lo que la palabra de Dios y cuál es realmente la voluntad de Dios. El tercer aspecto que podemos mencionar acá en cuanto a lo que hablamos, yo quiero que vayamos al Salmo 115. Vamos a leer el Salmo 115, versículos 4 hasta el 8. Salmo 115, versículos 4 hasta el 8. A ver, alguien que ya lo haya encontrado, que pueda activar su micrófono y nos lea estos versículos. Salmo 115, 4 hasta el 8. Los oídos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuál será el concepto acá? Interesante, ¿no? Habla de los dioses, habla de ídolos, de que, no sé si lo oyen, tienen boca, mas no hablan, orejas, mas no oyen, narices. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 8. Mire usted ahí en su Biblia, ahí literalmente, mire el versículo 8. Ya les voy a decir cuál es el concepto ahí en el punto número 3. Pero dice que semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, hay unos ídolos que tal vez la gente los arma, los diseña, pero dice la palabra de Dios que semejantes son a esos ídolos, es decir, que no oyen, que tienen boca mas no hablan, ojos mas no ven, orejas pero no oyen, y dice así son los que hacen esos ídolos, es decir, las personas. Y aquí entonces el punto que vamos a analizar ahí en el tercer aspecto es que debemos ser unas personas o ser un creyente o ser un hijo de Dios que adora al único Dios verdadero. Debemos adorar al único Dios verdadero. Y saben, aquí uno se puede preguntar y uno dice, pastor, créame, yo solamente creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, yo no tengo más dioses, yo no pongo ninguna imagen, yo no pongo velas, yo no adoro a nadie más. Pero es importante que nosotros veamos que lo que nosotros somos hoy es resultado de lo que hemos adorado a lo largo de nuestras vidas. Wow, qué frase, ¿no? Lo que usted y yo somos hoy es lo que nosotros hemos adorado a lo largo de nuestra vida. Según los ídolos que usted y yo tengamos, ellos mismos nos darán a nosotros la forma, en cierta manera, de ser. Y es lo que dice la palabra, ¿no? Puede que usted y yo nos encarguemos de crear un ídolo. Puede ser una persona, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser un trabajo, puede ser algo tecnológico, puede ser algo de entretenimiento, puede ser tener cosas materiales y puede ser el dinero. Y ese puede ser un Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo Dios que yo he adorado, que yo le invierto mucho tiempo, ese mismo Dios se encarga a mí, o perdón, no Dios, sino ese mismo ídolo, se encarga a mí de formarme. Porque es lo que dice la palabra. Ellos son semejantes a los que los hacen, dice cualquiera que confía también en ellos. Repito esa frase, lo que nosotros somos hoy muchas veces es resultado de lo que nosotros adoramos. En ese sentido, yo quiero hacerle aquí unas preguntas, o quiero que mencionemos unas preguntas, porque usted y yo estábamos pensando si tenemos algún ídolo o no tenemos algún ídolo, si adoramos otra cosa que no sea el único Dios verdadero. Y aquí es donde viene la pregunta y siguiendo por el mismo hilo, es el concepto de reflexionar y de pensar, de ir mucho más allá de solamente escuchar algo, sino miren, ahí lo dice, ¿no? Tienen oídos, pero no oyen, ojos, pero no ven. Lo primero, es algo, ¿cómo identificar un ídolo? ¿Cómo identificar si usted y yo tenemos un ídolo o no? Primero, es algo que aparentemente nos da sentido de valor e importancia. Es algo que usted y yo decimos, no, es que eso es importante para mí. Eso tiene un valor grande para mí. Ahí usted vaya analizando su vida, ¿listo? Nos irritamos
Cuando alguien nos habla negativamente de eso. Nos irritamos cuando alguien nos habla negativamente de eso. ¿No le ha pasado alguna vez? Que alguien nos toca ciertos aspectos en nuestra vida y uno dice, uno como que se pone bravo, como que le dice, no me hable de eso, y uno como que se bloquea. Ahí puede que haya otro síntoma de que por ahí hay un ídolo. Otro de los aspectos es que es algo que necesitamos para sentirnos seguros. Es decir, que si usted lo quita de su vida o que, si alguien se lo quita, inmediatamente en usted ya no hay esa seguridad o esa tranquilidad en cierta manera. Es que dependemos mucho de ese aspecto. Y el otro que tengo acá es que estamos dispuestos a sacrificar otras cosas por eso. Un ídolo se puede identificar eso, cuando usted sacrifica diferentes aspectos por eso. Poniendo un ejemplo muy fácil es cuando usted dice, no, es que la verdad el fútbol para mí es lo más importante, yo lo necesito y en la mañana, el domingo en la mañana está jugando mi equipo favorito y preciso y ¿qué hago yo entonces? Yo sacrifico tal vez el congregarme o el estudiar la palabra por eso. Entonces quiere decir que yo le estoy dando mucha importancia a eso. Y ahí donde uno se va dando cuenta de que estamos dispuestos a sacrificar algunos aspectos tal vez elementales de nuestra vida por algunas cosas que parecen importantes para nosotros, y eso es algo que nos está mostrando que hay un ídolo ahí. Y el otro aspecto, ya para finalizar esta pregunta, es que estamos dispuestos a pecar. Estamos dispuestos a pecar por conseguirlo, ¿se imaginan? Cuando nosotros tenemos un ídolo, cuando hay un ídolo en nuestra vida, el pecado no es un obstáculo para nosotros detenernos, sino que al contrario, estamos dispuestos a hacer lo que sea con el fin de tal vez obtener o pensar o sencillamente compartir con ese ídolo que tenemos. No nos importa incluso Dios, la palabra de Dios. Yo quiero que analicemos y pensemos en eso. ¿Hay ídolos en su vida? ¿Hay ídolos? ¿Usted tal vez tiene algo? Y recuerde lo mismo que le acabo de decir ahora. Cuando usted se le venga a su mente ídolos, no piense solamente en muñequitos, en estatuas, en porcelana, no piense solamente en eso. Puede que sea su trabajo, puede que sea su cónyuge, puede que sea su trabajo, puede que sea el dinero, hay muchos aspectos, puede que sean sus hijos. Y ese es un aspecto que usted y yo debemos empezar y mirar. El punto número 4, vamos al 4, vamos a ir avanzando. Sea una persona que viva un día a la vez. Seamos personas que vivamos un día a la vez. Pero ahí hay una frase en paréntesis, ¿no? Es vivir un día a la vez, pero con urgencia. ¿Pero con qué? Con urgencia. ¿Qué quiere decir eso? Pareciera como ilógico, ¿no? Como que me está diciendo viva tranquilo, viva un día a la vez, pero viva con urgencia. Y en ese sentido es un pasaje que ya hemos mencionado, no vamos a ahondar mucho en ello, y es Efesios 5. Yo sé que si yo le pregunto, digamos, a Mateo, por ejemplo, Mateo me va a decir Efesios 5, 15 y 17, ¿cierto, Mateo? ¿Ah? Yo sé que ahorita lo vamos a compartir y es un versículo que lo conocemos, ¿cierto? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto lo ahondamos en un tema anterior, pero aquí entonces es importante que nosotros vivamos con mucha más urgencia. Y acuérdense, aquí no estamos hablando de rapidez, no hablamos de impaciencia, no hablamos de estar corriendo, no estamos hablando de afanes. Cuando se refiere aquí a la urgencia, vamos a terminar leyendo acá lo que dice. Esto no quiere decir con afanes o mucho más acelerados en nuestra vida, sino que aprovechemos cada día para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es decir, debemos vivir un día a la vez. Entender que usted mañana puede que ya no esté y vivir con una urgencia. En ese sentido, nuestra costumbre, hace un tiempo también hablábamos de una palabra que era procrastinar, ¿lo recuerda? La palabra procrastinar es que nosotros solemos posponer todas las cosas. Solemos posponer todas las cosas. Uno siempre se acostumbra a decir, mañana lo voy a hacer, mañana sí empiezo, el próximo mes. Hay algunos que están diciendo, no, ya agosto se fue,
empiezo en septiembre. Hay algunos que lo ven así, ¿no? No, como ya van 2 días de agosto, ya arrancamos otra vez en septiembre. Pero nosotros siempre alguna vez también y pensamos a largo plazo. Como si la palabra de Dios me dice que yo debo ganar a otros para Cristo y debo compartir el evangelio, pero bueno, no, ahorita no, yo lo voy a hacer cuando esté maduro, cuando tenga algunos 40 años, ya cuando yo conozca más la palabra de Dios lo voy a hacer. Y siempre uno tiende como a posponer y a posponer en cierta manera todos los aspectos. Y en ese sentido entonces nosotros necesitamos vivir con mucha más urgencia en cuanto a todo eso que Dios nos ha llamado a hacer. Porque usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Nos corresponde vivir realmente haciendo con excelencia cada día la voluntad de nuestro Dios. Usted y yo sabemos qué tenemos que hacer. Hay mandatos, hay conceptos específicos que nosotros tenemos que hacer. Y en eso, mis hermanos, es donde tenemos que meditar, es donde tenemos que reflexionar. Y yo le invito acá, antes de que pasemos a los últimos puntos que tenemos acá, es qué bueno que usted y yo esta semana podamos decir, apagar absolutamente toda nuestra vida, sentarnos tal vez individualmente o con nuestra esposa o individualmente y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando yo mi vida? Soy una persona bíblica, estoy llevando mi vida según lo que dice la palabra, estoy haciendo su voluntad, hay algún ídolo en mi vida. Y es que pensemos realmente en eso, que vayamos mucho más allá que simplemente estar escuchando tal vez muchas predicaciones. Otro de los aspectos, el número 5, Proverbios 22, 28. ¿Quién lo tiene por ahí para que nos lo lea? Proverbios 22, versículo 28. A ver, active su micrófono, alguien que lo tenga por ahí. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cortico. Y léalo usted otra vez ahí. Si usted no lo alcanzó a leer individualmente, léalo usted ahí. Aquí en pantalla también va a salir. Dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ahora, yo le voy a invitar a que en 10 segundos mire usted la pantalla o mire usted ese versículo ahí en su Biblia y piense, ¿qué le está diciendo Dios ahí a usted? ¿Qué nos está diciendo ahí? Ese es el concepto de reflexionar, de ir mucho más allá. Piense lo que dice ahí la palabra. Yo creo que uno de los asuntos que usted y yo necesitamos mucho a lo largo de nuestra vida cristiana es ser personas llenas de sabiduría. Anote ahí en el punto número 5, en sus notas del sermón, ser una persona llena de sabiduría. Yo no quiero ampliarme en esto porque la palabra de Dios nos habla de que la sabiduría es lo más precioso que el oro, que la plata, lo mismo que pidió Salomón. Usted y yo sabemos que es lo más importante. Pero hay un concepto que podemos mencionar nosotros acá, muy común, una frase muy común, no sé si usted alguna vez la ha escuchado, yo la intenté enfocar, creo que hay otra, dice, pero no muevas un muro sin saber por qué fue puesto allí. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa frase? No muevas un muro sin saber por qué fue puesto allí. Quiere decir que es importante la prudencia en cierta manera, ahorita lo vamos a ver, la prudencia, pero también la sabiduría. Y obviamente cuando hablamos de sabiduría tenemos que hablar obviamente de Dios, de su voluntad, de lo que Él nos dice en su palabra. Y en ese sentido que Dios a nosotros nos ha dado sabiduría, una sabiduría que no la tiene el mundo, porque el mundo dice la palabra que es diabólica, si no estoy mal, lo que dice la palabra es carnal. Y nosotros, a pesar de las circunstancias, en cierta manera de nuestra vida, usted se ha dado cuenta que a través de la palabra, a través de sus padres, a través de grandes hombres de la Biblia, se han dejado principios basados obviamente en la palabra de nuestro Dios, pero que el hombre de hoy está derribando todos esos muros. Hoy en día
muchas personas, gobiernos están derribando muchos muros, incluso a nivel de iglesia también. También se están derribando algunos muros que tal vez padres espirituales anteriormente habían puesto. Y en ese sentido podemos hablar también que hoy en día la generación es mucho más débil, mucho más fresca, mucho más relajada a lo que en cierta manera espiritualmente era antes. Así que yo quiero mencionar esto y dice la palabra, no traspases los linderos antiguos. No traspases los linderos antiguos. Hay cosas que hay atrás, hay principios que, como lo decía yo estos días también, como que hay personas más sabias que han estudiado muchos temas y yo no puedo decir ahora en un tema específico que yo ni siquiera he reflexionado, no he pensado y tal vez pensar que yo tengo más autoridad que eso. ¿Me hago entender? Es bueno que reflexionemos nosotros en eso. Ahora, en ese sentido podemos mencionar, por ejemplo, como, bueno, aquí tiene otra parte ahí, dice que el hombre de hoy está derribando aquellos muros sin saber la importancia de ellos y aún sin saber las consecuencias. Hoy estamos viviendo realmente esta situación. Vamos a poner un ejemplo. Uno dice hoy, no importa en cierta manera que uno se divorcie, por ejemplo. No hay ningún problema, o sea, hágale que yo sé que Dios a usted lo va a guiar, que Dios los va a prosperar en cierta manera, y uno le empieza a buscar como la lógica, no sé si a usted le ha pasado, uno empieza como, bueno, es que estoy en esta situación, me divorcio, no me divorcio, hago este negocio ilícito, no lo hago, normalmente le pasa a uno muchas veces con los noviazgos cuando hay un noviazgo incrédulo, ¿recuerdan? Cuando uno estaba tal vez enamorado de una chica o de un chico que no era cristiano, y uno empezaba como a buscar la lógica, uno empezaba como a buscar como alguien que me diga, sí, lo puedes hacer, o bueno, sí, Dios lo permite, y uno empieza como a buscarle y a rebuscar como algo que a mí me acomode en mi principio. Pero ¿qué pasa? Terminamos haciéndolo y terminamos pasando un muro en cierta manera que la palabra de Dios no lo ha dejado y nosotros lo sobrepasamos. Y miren que lo importante ahí es que nosotros le buscamos una sustentación, le buscamos lógica con tal que eso se dé. Pero miren, lo literal y lo que pasa acá es que la palabra de Dios está llena de una sabiduría inmensa, perfecta y que es agradable. Que yo no puedo negociar, que yo no puedo cambiar tal vez alguna cosa. Yo no puedo decir lo que la Biblia dice no es y tal vez derribar un muro y construir tal vez otro. Simplemente yo debo obedecerla y en ese aspecto va la sabiduría, entender que hay conceptos, que hay principios, que la palabra de Dios día a día nos va mencionando, que también nuestros padres, personas que han estudiado mucho más ciertos temas, nos dicen algo, simplemente yo debo ser sabio, ser una persona prudente y tomar ese consejo y simplemente hacerlo, no pasar ningún lindero, como dice la palabra, que haya puesto tal vez otro y que tenga más. Es decir, también podemos hablar en cuanto a los consejos. Así que eso tiene que ver también con pensar, con no acelerarnos tal vez a derribar, a hacer, a deshacer, sino tomar mucha calma y pensar mucho en lo que vamos a realizar. Acordémonos de eso, el mundo lleva una cultura, el mundo lleva una corriente, pero es decir, porque ellos estén derribando, hoy en día es así, derriban cualquier cosa. Nosotros no debemos tal vez caer en esa situación. Y ya para terminar, Proverbios 16:23. Proverbios 16:23. Yo quiero compartir aquí la pantalla y usted mírelo, analícelo ahí. Y yo lo tengo en dos versiones. Y el aspecto ahí para que usted lo llene ahí en sus notas es ser una persona prudente. Aquí va muy ligado a lo anterior, ser una persona prudente. Ir más allá del sermón también implica el hecho de pensar en lo siguiente, miren. Dice en la Reina Valera, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio le hace prudente. Y en la PDT, una versión mucho más sencilla, dice, un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Miren, repitan ustedes ahí conmigo, dice, siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena, ¿qué? Escucharlo.
aquí en esta parte de lo que este consejo número 6 es ser una persona prudente, y podemos mencionarle una persona prudente al hablar. Pensar antes de hablar, incluso pensar antes de llegar a ser. En muchas ocasiones nosotros solemos hablar sin pensar bien las cosas. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha dicho algo y después se ha arrepentido porque no realmente pensó en lo que estaba diciendo? Una pregunta también muy dura, muy profunda es: ¿cuántas heridas hemos dejado en nuestro cónyuge, en nuestros hijos o en otra persona cuando soltamos una palabra sin realmente pensarla antes? Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: el hombre de Dios, el hombre sabio, piensa antes de hablar. Miren, aquí podemos ir hablando en cierta manera de muchas cosas. No es simplemente escuchar un sermón. No es simplemente escuchar un sermón. Yo creo que debemos ir mucho más allá de eso y entender esta palabra también en cuanto a la sabiduría, entender que cada cosa que usted y yo vamos viendo en la palabra hay que ponerla en obra. Yo no puedo escuchar un domingo en la mañana un sermón, escuchar algo y ya el lunes estar diciendo palabras groseras, estoy diciendo cosas que no agradan a Dios, sacando de mi boca, porque ahí es como dice la palabra, ¿no? De una fuente salen dos, ¿no? Sale agua dulce y sale agua amarga. Entonces todo debe ir unido. Por eso es ir mucho más allá del sermón. Y cuando hablamos de mucho más allá del sermón, se hablan también de pensar, pero también de analizar mi vida, de cómo la estoy llevando yo. También la palabra de Dios nos habla de que dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Recuerden ese pasaje. También nos habla Eclesiastés que hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Nos habla en cuanto a la prudencia. Nuestra tarea entonces aquí es tener un carácter que nos lleve a poder reaccionar de la forma en que realmente Dios le agrada. Y pensemos en eso, reflexionemos en eso, en que mi carácter debe ser en ese aspecto. Una relación íntima con Él nos hará realmente conocerle más y por lo tanto nos llevará naturalmente a reaccionar como a Él le agrada. Hay un pasaje que yo sé que también los chicos que están por ahí nos los pueden decir y es, no recuerdo la cita, pero el que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Primera de Juan 2:6. El que es amigo de Dios, podemos decir el que es hijo de Dios, el que escucha un sermón, el que dice que es un hijo de Dios, pues debe vivir como vivió Jesús. Y Jesús realmente fue una persona prudente, que es una persona que sabe, que piensa antes de hablar. Y vamos a terminar. Salmo 119, 71. A ver, ¿quién me lo encuentra rápidamente? Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Ah? Otro versículo cortico, ¿no? Bueno me es haber sido humillado. Wow, suena duro. Pero ahí tienen sus notas del sermón. Ahí llénelo y dice que es ser una persona que entiende el dolor. Y miren que ahí aparece también la palabra entiende, o sea, el reflexionar. No sé si usted se ha puesto a pensar el concepto de cuando usted está pasando por una situación, por una crisis, por alguna situación donde Dios lo lleva tal vez a uno a humillarlo a uno. Usted se ha puesto a pensar, otra vez ese concepto, a pensar, a reflexionar, ¿qué es lo que Dios está haciendo ahí? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué propósito tiene Dios con el dolor? ¿Saben? Uno muchas veces, y yo me voy a la palabra en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel simplemente era quejándose y quejándose y quejándose porque no tenían agua, porque no tenían pan. Los acaban de sacar de la tierra y abren un mar y ya era quejándose porque no tenían comida. Y, ay, hubiéramos estado más bien en las ollas en Egipto. Y todo el tiempo es murmurando y es criticando en cierta manera. ¿Saben? Nosotros muchas veces caemos en ese error de vivir nuestro día a día tal vez
no entendiendo cada situación que va pasando en nuestra vida. Y traigo a colación lo que hablamos hace 8 días, y es que entre más cerca estemos nosotros de Dios, vamos a comprender realmente lo que Él está haciendo, y es lo que le pasaba a Moisés. Y aquí entonces podemos ver el Salmo 119:71, como lo mencionaba ahorita, qué bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando somos humillados? Aprendemos. Pero miren que hay otra versión y yo quiero leerla y dice, el sufrimiento me hizo bien. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Mis hermanos, ¿lo escuchamos? El sufrimiento me hizo bien. Lo dice el salmista. Y quiere decir que nosotros debemos ser también personas que entendamos qué es lo que Dios hace con el dolor y con el sufrimiento en nuestras vidas. Y recuerden eso, ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento me hizo bien? Porque me enseñó a prestar atención a tus estatutos o a tus decretos, dice la palabra. Así que en este aspecto, otro de los aspectos importantes es pensar y reflexionar en cómo trabaja Dios, en cómo funciona Dios, en que hace 8 días lo hablábamos, en que si usted necesita algo en su vida, algún trabajo ¿cómo le diríamos ahí? Como de mecánica, de trabajo en su vida, como de ajustarle algunas cosas en su vida que están como suelticas por ahí, ajustarle algunos tornillos por ahí que se le han caído. ¿Qué es lo que Dios hace? Empieza también a presionar, a ajustar, a trabajar, a enviarle dolor, a enviarle prueba, porque Él quiere que usted en cierta manera madure mucho más. Y esa es la forma que Dios hace. Muchas veces Dios usa el sufrimiento para trabajar en nuestro carácter. Esa es la forma en que Dios trabaja en nuestro carácter. ¿Cuál fue la común en José? ¿Lo recuerda? ¿Qué fue lo común en José, en David, en Moisés, en Jeremías, en Pablo, en Pedro? ¿Cuál fue lo común? ¿Usted vio en ellos que no hubo pruebas? ¿Usted vio en ellos que no hubo dificultades en la vida de ellos? Miren, mis hermanos, las pruebas fueron grandes y por eso ellos llegaron a hacer grandes obras y grandes hombres de Dios. Porque también Dios los pasó por una prueba, en cierta manera, donde trabajó su carácter. Primero trabajó su carácter de una forma profunda para después llevarlos realmente a hacer lo que llegaron a hacer. Dios tiene buenos propósitos para con sus hijos, aún en medio de dificultades. Muchas veces nosotros no aprendemos la palabra de Dios. Escúcheme esto que voy a decir y lo que vemos a través de la palabra también aquí. Muchas veces nosotros no aprendemos la palabra de Dios. Bueno, lo voy a decir de otra forma. Hay personas que pueden escuchar muchos sermones. Pueden escuchar muchos sermones cada 8 días. Pero les enseña más una prueba, una dificultad, un sufrimiento, que todos los sermones que haya escuchado en su vida. Y esa es la forma que Dios también trabaja. A través de pruebas y de situaciones Dios también nos enseña. Lo que pasa es que nosotros no deberíamos esperar ese círculo, ¿cierto? Pareciera que a nosotros nos gusta como lo que dice Pablo, ¿no? Como ese aguijón que uno le gusta como que siempre le esté a uno ahí como dando picadas. Y es el dolor en nosotros. Muchas veces entonces nosotros no aprendemos la palabra de Dios hasta el momento del sufrimiento. Nuestra necesidad es mayor que el dolor en el que es el que nos enseña. Y si no, nosotros no comprendemos la forma de obrar de Dios y sus propósitos, entonces en nosotros vamos a cometer grandes errores y sufrir grandes consecuencias. Así que, hermanos, concluyendo todo lo que acabamos de ver hoy, yo quiero que usted mire esta imagen que voy a poner aquí en pantalla. Vamos a poner una imagen ahí. ¿Y eso qué es? ¿Un escudo? Lo piense y lo analice y piense qué tan valioso es para usted el cerebro, qué tan valioso es para usted la mente,
Piénselo usted, analícelo usted ahí y piense, bueno, uno dice una mano, un pie, la boca, los ojos, todos los miembros de mi cuerpo, uno dice son importantes. Son importantes. Pero póngase a pensar, ¿es valioso esto que usted y yo estamos viendo ahí en pantalla? El hecho de que usted y yo tengamos el privilegio de pensar, el hecho de que usted tenga un cerebro, que de ahí usted maneja todo, que usted puede reflexionar, que usted puede crear, que usted puede inventarse. ¿Se había puesto alguna vez a pensar en eso? Que un regalo grande para usted es la salvación, que para usted y yo un regalo grande es la familia, un regalo grande son las posesiones que tenemos, pero no sé si usted le ha dado valor y yo le he dado valor realmente a la mente, a ese órgano que Dios nos ha dado, que es mucho más allá de simplemente estar ahí y de funcionar naturalmente. Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de pensar, de reflexionar, de analizar, y no de simplemente tal vez uno oír algo y que salga por acá. Uno de los más grandes regalos entonces que Dios nos ha dado es nuestra mente, la habilidad dada por Dios que usa diversas capacidades que van en el cerebro. De allí entonces podemos razonar, podemos meditar, podemos reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida. Y nos corresponde entonces ahora cultivar nuestra mente, no malgastarla o desperdiciarla en cierta manera lo que Dios nos ha dado. Y la frase final, mis hermanos, es vayamos mucho más allá de el sermón. No se conforme usted con simplemente, por ejemplo, hoy escuchar esta palabra y decir, sí, pastor, qué bonito, qué bonita palabra, gracias. No, es ir mucho más allá y que usted en todo el día hoy esté pensando en que coja cada punto y la palabra de Dios, este versículo me dijo esto. Esta semana también estar meditando en todo lo que vi hoy, en todo lo que usted descubre cada día en su devocional diario. Es ir mucho más allá. Y mis hermanos, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero el día en que usted y yo hagamos eso, en que nos quitemos como esa pereza de pensar, de reflexionar, de sentarnos realmente a estudiar la palabra, que ese día va a empezar a cambiar muchos aspectos en su vida. Y yo quiero terminar haciéndole una pregunta, como una reflexión, y es, en cada hojita donde nosotros mandamos cada 8 días, ahí no sé si usted se ha dado cuenta, ahí está esa frase. ¿Se han dado cuenta? Hay una que dice notas del sermón, pero hay otra que dice, esta dice notas del sermón y ahí está lo que hablamos hoy, pero está esa también que dice más allá del sermón. Es para que usted no se conforme con lo que solamente escuche o vio, sino que vaya más allá. Y ahí hay una oración. Ahí hay una oración para hacerle al Señor. Es como una guía para que usted lo haga. Hay también un proyecto y es que usted tiene que analizar e irse mucho más profundo. Y también hay una práctica. Y también hay un devocional semanal. Yo le invito a que analice el devocional de esta semana para que lo medite. Pero la pregunta mía es, hablando específicamente de esta hojita, ¿usted ha ido más allá? ¿Usted ha ido más allá de simplemente las notas del sermón? ¿Ha ido más allá? Hermanos, que Dios les guarde, que Dios nos dé gracias a Dios porque esta palabra ha sido para mí, ha sido para nuestra familia, ha sido para ustedes también como iglesia, es decir, para cada uno de nosotros en nuestra necesidad. Pero es importante que arranquemos otro nuevo mes, pero vamos a arrancarlo diferente, vamos a arrancarlo siendo personas que vamos mucho más profundo y no simplemente tal vez alguien muy básico que escuchamos un sermón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque hoy nos dejas un gran reto, Señor, y es no conformarnos, Señor, con simplemente escuchar algo, Señor, sino realmente irnos, Señor, a reflexionar, a pensar en cada aspecto que vemos, Señor. Señor, hay diferentes áreas que vimos hoy, diferentes conceptos, Señor,
de si lo que estamos haciendo es bíblico o no, Señor, de nuestra prudencia, Señor, de nuestra sabiduría, Padre, gracias, Señor, o de varios aspectos, Señor, y te damos gracias porque hoy en cada palabra, Señor, en cada concepto, Señor, nos has hecho reflexionar, Señor. Yo simplemente te pido, Señor, yo creo que muchos de los que estamos acá te pedimos, Señor, que no nos ayudes a hacer los mismos, Señor, nos ayudes a avanzar, que no nos ayudes a no conformarnos, Señor. Queremos que muchas cosas en nuestra vida mejoren o sigan siendo igual, y Padre, queremos ir de la mano tuya, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana y encomiendo nuestras vidas y esta hermosa iglesia en tus manos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.